Baruch Hashem, bendito sea Hashem por siempre. Glorificado sea el nombre de Hakodesh Baruj por este tiempo especial, por este tiempo de Shabbat, por este momento en el que podemos nosotros reunirnos para exaltar, glorificar el nombre del santo y bendito sea, y por supuesto también para estudiar Torah, para escuchar las palabras de Torah, esta Divrei Torah que nos trae semanalmente el estudio, y que podemos nosotros deleitarnos en esta mañana, en este día, podemos nosotros deleitarnos y acercarnos a la presencia divina. Rogamos para que la presencia de Hashem pueda fluir poderosamente en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, que la presencia de Hashem pueda fluir y podamos ser llenados, saturados por la Ruach HaKodesh en este día. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que se unen en este momento a esta sinapsis de Shabbat, también a todos aquellos que de pronto pueden escucharnos por diferido. Que Hashem bendiga tu casa y bendiga a toda tu familia. Vamos entonces a dar inicio a esta sinapsis de Shabbat y le damos la palabra entonces al Gabay asignado para el día de hoy, nuestro hermano Argemiro. Shabbat Shalom, hermano, un saludo grande para todos. Vamos a iniciar con esta sinapsis de Shabbat del día de hoy, con la parashá Vayigash, que significa y se acercó, que vamos de Génesis, del capítulo 44, del verso 18, y culmina esta parashá en el capítulo 47, verso 27. Como ya está el orden de cada uno, de acuerdo a lo que le corresponde, vamos dando el paso. Solicito que cada uno tenga un máximo de 10 minutos y que podamos hacer nuestro contexto, nuestro análisis dentro de ese tiempo para que podamos tener el tiempo controlado y darle el espacio a los demás hermanos que puedan participar. Vamos a iniciar y le pedimos a nuestro Moré que haga una oración en esta mañana para que iniciemos con esta parashá. Moré, que nos dirija una oración. Muy bien, gracias, mi hermano Argemiro, por apoyarnos y colaborarnos en el día de hoy. Vamos inicialmente a decir nuestra braja para la lectura de la Torah. Bendito seas tú, Adonai, Elohenu, soberano del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de la Torah. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu Torah. Rey eterno, clamamos en esta hora para que la presencia divina de tu Espíritu pueda fluir sobre nuestras vidas. Rogamos para que la asistencia de tu Espíritu esté con nosotros. Padre, manifiéstate en cada familia, manifiéstate en cada vida, que en esta hora tú puedas extender tu mano poderosa, esa diestra de justicia, esa diestra de poder, trayendo restauración, trayendo sanidad a todos aquellos que requieran o necesiten un toque de sanidad. Bendito Hashem, tú conoces perfectamente la necesidad de cada uno de aquellos que están conectados a través de esta transmisión. Te pedimos, bendito Eloah viviente, para que manifiestes tu misericordia sobre cada cuerpo. Te imploramos para que en este día de Shabbat podamos recibir liberación, podamos recibir alegría, consuelo, que podamos en este día de Shabbat regocijarnos en tu presencia, Rey soberano. A ti el honor por siempre y para siempre. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Moré. Entonces iniciamos esta parashá en el día de hoy, diciendo esta gran brahat. Repitan ahí mentalmente donde se encuentran. Bendito seas tú, Adonai, Adonai Eloheinu, soberano del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de tu Torah.
abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu Torá. Y con esta braja damos inicio a la primera aliyá del día de hoy, a cargo de nuestro hermano Siquel Ben Israel. Shalom, shalom, hermanos. Shabbat shalom. ¿Se oye bien, hermanos? Primero, por las dudas, pregunto. Se escucha perfecto. Ok. Bueno, entonces, particularmente me toca a mí la primera aliyá en este día, y que está en Bereshit 44:18 al versículo 30. Por ahí de repente yo quería leer porque no es largo, así que si me permite, inclusive es cortito la explicación, así que por ahí de repente puedo leerla, si me permiten. Adelante, Entonces, hermano, tranquilo, adelante. sí. Entonces la aliyá número 1. Y dice así: entonces Yehudá se acercó a Yosef y dijo: por favor, mi señor, deja que tu sirviente te diga algo en privado. Y no te enojes con tu sirviente, porque tú eres como el mismo Faraón. Mi señor preguntó a su sirviente: ¿tienen un padre? Sí, ¿tienen un padre, un hermano? Nosotros le respondimos a nuestro señor: tenemos un padre que es un hombre viejo y un hijo de su vejez, un pequeño cuyo hermano está muerto. De los hijos de su madre, él solo queda, y su padre lo ama. Pero tú dijiste a tus sirvientes: tráiganlo a mí y yo lo cuidaré. Nosotros respondimos a nuestro señor: el muchacho no puede dejar a su padre, si él fuera a dejar a su padre moriría. Tú dijiste a tus sirvientes: ustedes no verán mi rostro otra vez si su hermano no está con ustedes. Subimos a tu sirviente, mi padre, y le dijimos lo que mi señor había dicho. Pero cuando nuestro padre dijo: vayan otra vez y compren alimentos para nosotros, nosotros respondimos: no podemos descenderemos si nuestro hermano menor está con nosotros. Entonces el padre de tu sirviente nos dijo: ustedes saben que mi esposa me dio a luz 2 hijos. Uno se fue de mí, y yo dije: seguramente ha sido rasgado en pedazos, y no lo he visto desde entonces. Ahora, si ustedes me quitan a este también, y algo le pasa, ustedes harán descender mis canas al Sheol con dolor. Si ahora voy a tu sirviente, mi padre, y el muchacho no está con nosotros, viendo cómo su corazón está vinculado al corazón del muchacho. Eso sería la parte, digamos, de la aliyá, ¿no? La primera aliyá. Y entonces, en esta pequeña reflexión, Yehudá vemos que intercede por Benjamín. Pero primero quería decir que en hebreo existe un verbo llamado nagash, que se utiliza en 3 acepciones principales. Y ellos son: primero, entrar en guerra, que está en 2 Shmuel 10:13. Segundo, es reconciliarse, ¿no? Que está en Josué 14, versículo 6. Y tercero, que es rezar, que también está en Primera de Reyes 18:36. Ahora, Yehudá, porque es muy importante Yehudá en todo en esta parte aquí. Por todo lo que vamos a desarrollar, Yehudá es importante. Entonces Yehudá tenía 3 salidas posibles. ¿Y cuál eligió él? Baigash. En el versículo 18, Yehudá se acercó, ¿no? Baigash se acercó al oído del segundo hombre más poderoso de la tierra de Mitzrayim. Y yo me pregunto, ¿no? La pregunta es: ¿cómo habló Yehudá a Safná Panea, a Yosef? ¿Cómo lo habló? Lo habló en hebreo. Pero la pregunta otra vez, porque en el judaísmo está lleno de preguntas. La pregunta es: ¿pero no es que Safná Panea no sabía hebreo?
porque se suponía que él tenía intérprete cuando dialogaban entre ellos. Entonces me llamaba la atención esa parte, porque cuando se acerca para hablar, Yehudá le habla en hebreo y en privado, dice, ¿no? Porque Yehudá en el versículo 1 se dirigió a Safná Panea sugiriendo hablar del asunto en privado. Inclusive dice de sirviente a mi señor. Entonces, aquí es Vaigash, Elaf, Yehudá, Vayomer. Se acercó a él Yehudá y le dijo: nosotros fuimos muy transparentes, muy claros con mi señor. Yehudá lo dijo en plural, dijo nosotros. Entonces dijo también, no es que le habló al oído, no es que Yehudá le habló a Paró al oído susurrándolo a un oído o al otro, no lo habló susurrando. Él se separó de los hermanos, se acercó a Paró y le habló fuerte, ¿no? Sino que se dirigió como todo hebreo lo hace, bien fuerte lo habló. Nosotros le dijimos de qué origen somos, de una buena familia, no somos espías. Eso es lo que le dijo Yehudá a Faro. No lo habló como dice por ahí en las versiones, que como llegó todo así temeroso, susurrándole, pidiéndole permiso. No, él tomó la autoridad que tenía que tener Yehudá, porque así va a ser también al final de los tiempos. Yehudá, en el versículo 18, dice: mi Señor, tómame a mí como siervo en lugar de mi hermano. Eso es una promesa, ¿no? Que él se lo dio a su padre Jacob cuando habló. Dice, vemos que Yehudá fue en ese momento muy enfático, fue muy duro en su hablar, enfrentando a Safná Panea, que no sabía que era su hermano Yosef, ¿no? Él fue muy sincero al hablar con este gobernador. Entonces, ahí es que Yosef, ¿no? O Safná Panea, aún Safná Panea era, que preguntó en el versículo 19, dice, ¿tienen un padre o un hermano? Y en el versículo 20 le responden todos, sí, tenemos padre, hermanos, y uno muerto. Ese uno muerto es muy importante, que quizás después, cuando permita Moreh Shmuel, le voy a dar la explicación, que no lo quiero hablar ahora por el hecho de que está relacionado con la lía que viene. Entonces, por respeto a la persona que va a hablar, no lo voy a decir ahora, pero al final, si me permite, sí. Entonces, dice un muerto. Y entonces esa es digamos así, en especie de la conclusión cortita que le decía. La casa de Yehudá, al final de los tiempos, también confesará el señorío de Yeshua como a ellos, ¿no? Sobre sus vidas. Porque la relación entre Yehudá y Yosef es una alusión mesiánica que se llevará a cabo cuando reaparezca el Mashiach para el reinado. Porque Yosef representa la monarquía oculta. Esa es mi conclusión, bien cortita. Muchas gracias, hermano Siquiel. Excelente análisis y manejo del tiempo, muy bien, muchas gracias. Baruch Hashem. Ahora viene la segunda leyá a cargo. Por lo menos Elisheva, que nos colabore haciendo la lectura de la segunda leyá y cada uno entonces aportamos el comentario. Perdón. Bueno, entonces vamos a ver, hagamos la lectura de la segunda aliyá en este momento. Si alguno tiene a la mano yo la tengo. Ok, listo. Pues hagamos la lectura. La lectura la tenemos desde el 44:31. Sí, correcto. Hagamos la lectura y luego hacemos el comentario, cada uno hace su aporte. Ok. Dice la palabra del Eterno así. 44:31. Ocurrirá que cuando vea que el muchacho no está, morirá y habrán hecho descender tus siervos la ancianidad de tu siervo, nuestro padre, con dolor a la tumba. Pues tu siervo garantizó al
ante mi padre diciendo, si no lo traigo a ti, entonces habré pecado contra mi padre por toda la eternidad. Por eso ahora, por favor, permíteme que tu siervo se quede en lugar del joven, como un siervo para mi señor, y que el joven suba junto con sus hermanos, porque ¿cómo he de subir ante mi padre si el joven no está conmigo? No sea que vea él el mal que le acontecerá a mi padre. Y no pudo José contenerse ante los presentes frente a él, por lo que exclamó, que sean retirados todos de mi presencia. Y no quedó nadie con él cuando se dio a conocer José a sus hermanos. Oró en voz alta, oyeron los egipcios y oyó la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿acaso está aún mi padre con vida? Pero no lograron sus hermanos responderle porque quedaron desconcertados ante él. Y dijo José a sus hermanos, acérquense por favor a mí. Y ellos se acercaron y dijo, yo soy José, su hermano, a quien vendieron a Egipto. Y ahora no se aflijan, ni se reprochen por haberme vendido aquí, pues para que fuera un proveedor fue que me envió Dios delante de ustedes, pues estos han sido 2 de los años de hambruna en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los que no habrá arado ni cosecha. Por eso me envió Dios delante de ustedes, para asegurar su supervivencia en la tierra y para sustentarlos en una salvación memorable. Wow. Muy bien, entonces Muchas gracias, hermano, con la lectura. Entonces aquí como el hermano nos colaboró con la lectura y aquí después de la segunda ley ya le corresponde el comentario a nuestro Moré. Entonces que nuestro Moré nos haga el análisis de esta ley ya, más el comentario que nos iba a realizar aquí en esta intervención. Muy bien, bendito sea el Creador. Gracias a todos nuestros hermanos que participan en esta sinasis de Shabbat, aportando esos comentarios valiosos que realmente son enriquecedores y que de una u otra forma lo que hace es ayudarnos a tener una reflexión y realmente rectificar nuestra conducta, rectificar nuestra vida en este mundo. Bueno, esta segunda aliyá, como ya lo hemos notado, podemos ver claramente que en esta aliyá es donde Joseph se da a conocer, donde Joseph se revela ante sus hermanos, donde Joseph se les muestra a ellos realmente. Pero algo que podemos nosotros recalcar es que es interesante también, por supuesto, es que para que ocurriera esa revelación de Joseph ante sus hermanos, hay 2 encuentros con ellos. Es decir, Joseph se va a encontrar con sus hermanos en 2 ocasiones. Hay un primer encuentro en el cual se les trata de espionaje y hay un segundo encuentro después con sus hermanos, que es donde ya ocurre la revelación, ¿sí? Entonces, estos 2 encuentros que hay de Joseph con sus hermanos nos muestran claramente ese libreto en el que se nos puede decir que la manifestación del Mashiach tiene 2 etapas. Nos muestra que la manifestación del Mashiach tiene 2 etapas. Recordemos que Joseph es un prototipo del Mashiach. Cuando hablamos de Joseph y estudiamos la vida de Joseph, estamos estudiando prácticamente los acontecimientos que también tendrían lugar con el Mashiach. En las parashot anteriores ya habíamos dicho, habíamos comentado que todo lo que le ha acontecido a los patriarcas le acontecería a Israel, y al acontecerle a los patriarcas, también lo que le acontecería a los patriarcas también le acontecería al Mashiach y a su vez a Israel, porque
que el Mashiach integra la comunidad de Israel o hace parte del cuerpo o del pueblo de Israel. Eso lo habíamos dicho ya en una parashá pasada. Así que aquí vemos estos dos encuentros que tiene José con sus hermanos. Y en esta aliyá que acabamos de compartir en la lectura, vemos claramente cómo José se revela ante sus hermanos después de un acercamiento que tiene Yehudá. Es decir, Yehudá se acerca a José, pero no nos está indicando que Yehudá estuviera reconociendo a Safnat Panea como su hermano. Yehudá no está reconociendo a Safnat Panea como su hermano, sino lo está reconociendo como una autoridad máxima después del paró, a tal punto que algunos comentaristas dicen que José es como si fuera directamente el paró, porque él es como el enviado, es decir, era el representante del paró. Eso es una alusión mesiánica muy significativa a la hora de nosotros poder ver el perfil y las credenciales de Yeshua. Lo que nos muestra claramente, apreciados hermanos y apreciados amigos, lo que nos muestra claramente es que Yehudá se acerca a Safnat Panea, se acercó a Safnat Panea, pero no le reconoció como su hermano inicialmente, y eso es lo que posteriormente le va a dar lugar a la revelación de Joseph cuando Yehudá se acercó a Joseph. Esto nos indica lo que estaba hace un momento diciendo nuestro hermano Isquiel, que para los tiempos señalados, la casa de Yehudá tendrá un acercamiento a Joseph, es decir, tendrá un acercamiento al Mashiach. Y nosotros eso ya lo hemos venido observando, que la casa de Yehudá ha venido teniendo un acercamiento a Yeshua, no se está acercando a el Safnat Panea presentado por la religión occidental, sino se ha venido acercando a Yeshua desde un contexto histórico. Y eso lo que nos indica es que la casa de Yehudá está acercándose a Yeshua, no reconociéndole como Mashiach, pero sí acercándose a él como un gran rabino en la historia del pueblo de Israel. Hoy ya grandes personalidades de la comunidad judía reconocen a Yeshua como un gran maestro de Torah, como un gran rabino, como un gran intérprete de Torah. Por supuesto, hay otro grupo que aún no se ha acercado a Yeshua en ese sentido, en ese aspecto. Pero ya es un indicio realmente del episodio que la Torá nos está mostrando, del episodio que la Torá nos está relatando, cuando Yehudá se acerca a José o a Safnat Panea. Posteriormente él se les va a revelar, va a mostrárseles y va a mostrar compasión con ellos. Nuestro hermano Esquiel nos decía en su comentario que Yehudá conversa con José y José le entiende. Algunos de los grandes comentaristas bíblicos nos dicen que José manejaba aproximadamente 7 idiomas, que José había aprendido 7 idiomas y por eso se convirtió en una herramienta muy importante para el paró, es decir, se convierte para el paró en un apoyo muy importante. Y por eso es que el paró le asigna a él como uno de los personajes
más significativos de la tierra de Egipto. Y Joseph va a hablar con su hermano Yehudá, que es el que se ofrece, ¿verdad? Se ofrece para ser el servidor en lugar de Benjamín. Y esa acción de rectificación que va a mostrar Yehudá, porque ese es lo que la Torá nos está mostrando en un sentido simbólico, esa rectificación que tiene Yehudá después del mal proceder que ellos tuvieron con su hermano Joseph. Ahora vemos a Yehudá tomando un papel en el cual él dice: yo soy capaz de servir y dar mi vida por mi hermano. Y eso es una de las cosas que nuestro santo maestro Yeshua Rabenu nos dijo. Él dice que no hay tal amor como el que da su vida por sus hermanos. No hay ningún amor como ese, dijo nuestro santo maestro. Y es aquí, mis apreciados amigos, donde podemos ver fundamentalmente el tipo de judaísmo y la interpretación de la Torá que va a dar nuestro maestro a estos textos sagrados, a estos textos antiguos que nuestro maestro entiende con perfecta claridad, con esa nitidez extraordinaria, excepcional, intérprete de Torá que es Rabenu Yeshua HaKadosh, y él enseña a sus talmidim y les dice: no hay tal amor como aquel que da su vida por sus hermanos. Y eso es lo que va a mostrar Yehudá en este episodio, cuando él dice, soy yo el que va a quedarse en lugar de mi hermano, Benjamín, a servirte y a quedarme aquí. Eso es una señal de rectificación que tiene Yehudá, lo cual nos arroja también una luz en la cual nos muestra la teshuvá de Yehudá. Y eso es lo que entonces le va a dar el impulso a Joseph para rebelarse. Ahora, curiosamente, recordemos que los Jajamín de Israel han estipulado y han entendido dos condiciones fundamentales para que ocurra la manifestación del Mashiach. Hay dos razones o dos características que son muy importantes para que ocurra la manifestación del Mashiach. Una, si el pueblo de Israel hace teshuvá hoy, eso lo han dicho los jajamín, los grandes sabios de Israel. Si Israel hace teshuvá, y cuando hablamos de Israel nos estamos refiriendo a todo el pueblo de Israel. Si Israel hoy hace teshuvá, dicen los jajamín, mañana tendríamos al Mashiach con nosotros. ¿Por qué ellos entienden eso? Porque precisamente la teshuvá antecede la manifestación del Mashiach. La corrección es la que antecede la manifestación del Mashiach. Cada vez que nosotros vamos caminando al tikkun nefesh, es decir, cada uno de nosotros cuando hacemos tikkun nefesh, estamos colocando un ladrillo para la reaparición del Mashiach. Por eso es necesario, por eso es que se hace necesario que podamos nosotros trabajar lo más pronto en la rectificación, en la teshuvá, para que el Mashiach pueda aparecer lo más pronto. Ahora, si en caso dado eso no tuviera lugar y no se pudiera dar, es decir, que no haya una teshuvá colectiva, ya hay trazado una segunda opción y es el tiempo señalado. Es decir, Hashem ha dispuesto un tiempo para que el Mashiach aparezca si en caso dado no hay una teshuvá colectiva. Si no se hace una teshuvá colectiva, entonces el tiempo ya está señalado. Ahora, ya es por parte nuestra que aceleremos la llegada del Mashiach o que esperemos el tiempo señalado. Pero como van las cosas y como estamos leyendo los tiempos, creo que todo apunta a la segunda opción y es al tiempo señalado.
Muy bien, eso es parte del comentario que quería abonar en esta hora. Muchas gracias, toda Rabá Moré. Continuamos entonces con la tercera lilla a cargo de nuestro hermano Sergio Zapata. Adelante, Sergio. Muy buenos días para todos. Shabbat Shalom, Urahot. Esta aliyá es una aliyá corta, entonces voy a leerla. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Daos prisa y subid a donde mi padre y decidle. Así dice tu hijo José: Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. Y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas, tus vacas y todo lo que tienes. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no pases hambre tú, tu casa y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos y los ojos de mi hermano Benjamín, ven que es mi boca la que os habla. Notificad pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed aquí a mi padre. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Cuando se oyó la noticia en la casa del faraón de que los hermanos de José habían venido, agradó a Faraón y a sus siervos. Entonces Faraón dijo a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, y os daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Esta aliyá nos revela algunos aspectos interesantes. El primero es que Joseph no ve en sus hermanos las personas que le causaron un daño y un oprobio, no. Él reconoce que es Hashem quien, articuló todo lo necesario para que él pudiera llegar a ese puesto de honor y de poder. Esto también facilitó seguramente la vida de Joseph, desde el punto de vista de que él no radicó la culpa en sus hermanos, si bien obviamente sabía de que, digamos, el comportamiento no fue el adecuado y que ellos en el marco, digamos, de su libre albedrío también pudieron haber optado por otras decisiones. No es menos cierto que en últimas fueron un instrumento de Hashem. No son los demás los que nos hacen el perjuicio, no son los demás los que nos hacen el daño. Tenemos que ser conscientes de que todo, tanto lo bueno como lo malo, proviene de Hashem. Las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan provienen de Hashem. Y por lo general siempre son para nuestro propio bien, a menos que obviamente ya tengan otro tipo de connotación. Pero yo creo que inclusive cuando tú eres, digámoslo en términos así como un rasha, aún así el perjuicio o el daño o el mal que se te llega a ti, en últimas, seguramente también va a ser para tu bien. Y la convicción de que esto es así te puede ayudar o nos puede ayudar a poder superar en mejor forma los momentos de crisis. Otro aspecto interesante aquí es que inmediatamente él hace o da las instrucciones relativas a que se acerque su padre, no solamente él, sino todos sus hijos y sus cosas, para poder salvarlo de una hambruna que todavía iba a ser por 5 años más. Ahí se muestra una vez más que Joseph honra a su padre. Y el amor, digamos, de Joseph sobre su padre, en mucha medida es tal vez la causa de todas las bendiciones que él tiene. Yo, digamos, en el ejercicio de investigación que estaba haciendo, encontré algo interesante, y es que decía algún rabino que
Joseph siempre fue el segundo de la casa de su padre, el segundo de la casa de Potifar, ahora el segundo de Egipto. Y él no estaba incómodo con ser el segundo, al revés, todo lo contrario. Él vivía para ser el apoyo, el pedestal, el baluarte, el pilar de una persona que estaba por encima de él. Y dice que, o sea, hacía el comentario de que es posible de que ese planteamiento de la vida de Joseph al servicio de otras personas, al servicio de los demás, era tal vez lo que hacía que él pudiera prosperar en todo lo que hacía. Obviamente, yo supongo que habría que incorporar el respeto y el amor hacia la Torá, y a pesar de haber estado, digamos, en un territorio no propicio para las mitzvot, de todas maneras, digamos que todo esto se iría a juntar para poder hacer de Joseph la persona que era. Y por último, el perdón, el reconcilio. Es Joseph el que da el primer paso. Cuando él se revela, ya nos decían en la ley anterior, les dice a sus hermanos que se acerquen, pero ellos no se acercan de entrada. Él tiene que hacer la explicación. Tranquilos, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios. Entonces, digamos que él rompe el hielo, él da el primer paso hacia la reconciliación, hacia el perdón, y los abraza y los besa. Aquí también vemos otra vez un reencuentro entre hermanos, ¿no? Al igual o algo parecido al caso que le sucedió a su padre con Isaac. Y es que aquí vemos el amor, digamos, el amor fraternal. Y que los problemas no pueden, que se suscitan al interior de la familia, no deberían de ser obstáculos para la unión y el perdón y la reconciliación familiar. Y esto lo tenemos o lo debemos conectar con Matillahu cuando le pregunta a Rabí Yeshua y le dice si uno debe perdonar 7 veces. Es decir, y yo creo que nuestro Moré en algún momento hacía una explicación sobre el tema, ¿no? En donde digamos, se pretendía decir, hombre, si yo perdono 7 veces, estoy haciéndolo por encima de lo que dice, digamos, la ley. Y la respuesta del maestro es no, perdona 70 veces 7. El perdón debe ser constante, debe ser permanente, debe ser incondicional de parte de quien perdona, ¿no? De parte de quien perdona, porque además de eso el perdón libera. Entonces nos ayuda a terminar de liberar las cargas y poder seguir adelante en nuestra vida sin esas cargas emocionales que se nos imponen. Y cuando nosotros guardamos resentimientos y cuando guardamos rencor, realmente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces, digamos, el planteamiento es, sí, está bien, digamos, haz el mismo y perdona a los demás, pero también libérate a ti mismo. Tú te puedes liberar a través del ejercicio del perdón, y yo creo que eso también es otra de las grandes enseñanzas de esta aliyá. Muchas gracias, Sergio, por ese comentario de esta aliyá. Vamos a pasar entonces a la cuarta aliyá, que está a cargo de nuestra hermana Joana. Muy buenos días. ¿Se me escucha bien? Perfecto, hermana Joana. Shabbat Shalom, bendiciones para todos. Bueno, la línea que me corresponde
en esta semana corresponde a la lilla número 4. Pero primeramente quiero agradecer al Hakodesh Baruj por este honor y esta gran oportunidad, y al Moré por permitirme estar hoy, compartir una parte de la porción de esta semana con ustedes. Que sea el Eterno guiando mis palabras, y, y seamos ese recipiente que reciba ese vino, ¿no? Seamos esos odres nuevos que necesitamos ser, y este vino que es la palabra del Eterno se haga rema en cada uno de nuestros espíritus. Bueno, la lilla comprende desde el capítulo 45 del versículo 19 al 27. Como es una lilla corta, voy a leerla rapidito. Y dice: y tú manda a hacer esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio Joseph, carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos le dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron a Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: Joseph vive aún, y es el señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de Joseph que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros de Joseph enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, Joseph, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Bueno, de esta porción, de esta lilla, hay 2 versículos que voy a resaltar, ¿no? Y voy a hablar específicamente de ellos 2, que son los 2 últimos versículos. No, los 2, el 26, el 27 y el 28, los 3 últimos versículos que componen esta lilla. Y como dice el 26, y le dieron las nuevas diciendo: Joseph vive aún, y él es el señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no les creía. Como sabemos y hemos venido aprendiendo en el transcurso de estas últimas parashat que hemos estudiado sobre la vida de Joseph, sabemos que la vida de Joseph tipifica a Mashiach. Entonces, específicamente este versículo dice que le dieron las nuevas, ¿no? Al padre, a Jacob. De esa misma manera, hay mucha gente que todavía no cree en Mashiach, ¿no? Pero lo que creemos en Mashiach, sabemos que él todavía vive, que es gobernante en cada uno de nuestros corazones, y también en el mundo gentil, ¿no? En todas esas naciones que se han asimilado al pueblo Kadosh. Entonces, sabemos que eso tipifica, esta parte de esta ley ya tipifica a eso que es el Mashiach en nuestras vidas. Y siguiendo el versículo 27 y 28, que dice: y ellos le contaron todas las palabras de Joseph que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que Joseph enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, fíjense la diferencia que hay entre un versículo y el otro con respecto al nombre de Jacob. Cómo cambia desde el versículo 27, aparece escrito: y viendo Jacob los carros de Joseph. Y en el versículo 28 dice: entonces dijo Israel. Fíjense cómo cambia, de Jacob pasó al ser llamado Israel. Entonces, de allí podemos aprender, y dicen los eruditos, los comentaristas, los ajamín, que la presencia divina, la Shejiná, la presencia divina, el espíritu de santidad, partió de Jacob durante el tiempo que tuvo de luto por la supuesta muerte de Joseph. Entonces, cuando él conoce y asimila, porque para él no fue fácil
poder asimilar la noticia de que su hijo estaba vivo, después de tantos años creyendo que estaba muerto. Entonces ese espíritu se apartó, la Shejinah del Eterno, esa presencia divina, se apartó de él por la tristeza, ¿no? Por esa tristeza que lo enlutaba. Entonces, cuando él conoce que su hijo no estaba muerto, que su hijo vivía, de esa misma manera, el espíritu, la Shejinah volvió a Jacob, y ya no era llamado Jacob, era llamado Israel. Entonces, ahí vemos el nivel espiritual. Eso simboliza, no tipifica, simboliza el nivel espiritual de la persona. Y si lo podemos traer a nuestro... Perdón, se me había caído el auricular. Y si traemos esa enseñanza a nuestras vidas, de esa misma manera también se aplica en nosotros. Cuando nosotros nos apartamos del estudio de la Torá, nos apartamos de la intimidad con el Eterno, esa Shejinah nos abandona, ¿no? Nos abandonas y empezamos a creer y hacer cosas que no son propias de la voluntad del Eterno, ¿no? Pero cuando creemos en el Eterno, confiamos en la segunda venida de Mashiach y nos aferramos a la Torá, esa Shejinah habita en nosotros y somos cambiados, nuestra condición espiritual cambia completamente. ¿Por qué? Porque esa luz, que es la Torá, irradia en cada una de nuestras vidas. Pues sabemos que pertenecemos a esa creación del Eterno, ¿no? Y que en cada uno de nosotros hay esa chispa de divinidad. Pero para mantener encendida esa chispa, necesitamos diariamente, continuamente, estar sumergidos en la presencia del Eterno por medio de la tefilá, por medio del ruego, de la súplica, de los rezos, y también por medio de la Torá. Y es por eso la importancia de estudiar Torá cada día, de estudiar, de compartir mediante estos grupos las enseñanzas de la Torá. Bueno, y ese es el pequeño análisis que saqué de estos 3 últimos versículos de esta liyá. Es una liyá muy corta, de hecho es una de las parashá más cortas de todo el estudio de la Torá. Espero que haya sido útil para sus vidas, así como lo fue para la mía. Cada día, a pesar de cada año que estudiamos, aprendemos algo diferente cada año. Bueno, Baruch Hashem por este tiempo. Gracias sean dadas al Eterno por este privilegio. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Después de estas dos aliyah, vamos a recibir el comentario de nuestro Moré. Muy bien, bendito el Creador, bendito el Altísimo, Ribono Shel Olam. Bueno, interesante realmente todos estos aportes que ustedes hacen. Primero, me hacen recordar todavía muchas más cosas que a la final de todo, a la final de cuentas, ayuda en el constructo del conocimiento y del aprendizaje de la Torá. Podemos decir que en la aliyá que compartió nuestro hermano Sergio hace un momento, allí encontramos, y en toda la parashá encontramos unos fundamentos importantes, los cuales son, primero, el servicio. Dijo nuestro hermano Sergio, hablándonos que Joseph siempre fue el segundo en todas las ocasiones que se puede mostrar a Joseph, siempre lo vemos como el segundo, como ese que sirve en la casa, como ese que sirvió en Egipto. Joseph siempre sirvió, lo cual nos enseña que uno de los fundamentos esenciales en la Torá es el servicio. El servir es uno de los principios muy importantes que debemos tener presente nosotros. ¿Quién es mayor? Le preguntaron una vez a Rabenu Yeshua HaKadosh, ¿quién es mayor? Y él responde, reacciona a esta pregunta, que todos aquellos que quieren ser el primero tiene que ser el último de todos, debe servir a los demás. Ese es el principio de la Torá, el servicio. Tenemos que aprender a servir.
a convertirnos en servidores, como nuestro maestro nos los enseñó la última noche de Pesa, cuando él se quita su talí, se coloca una toalla y lava los pies a sus talmidim. Entonces, es importante resaltar que uno de los principios aprendidos o enseñados en la Torá es el servicio. Hemos venido a este mundo a servir. También otro principio muy bueno que nosotros vemos es el perdón. El perdón que se ve cuando José se encuentra con sus hermanos y se les revela. Allí vemos ese principio del perdón, y el perdón trae liberación. El perdón libera tanto a ambas partes. A ambas partes las libera el perdón. Y hablar del perdón da mucho material para estudiar cuando hablamos del perdón. El perdón trae liberación, trae reconciliación y trae paz. También encontramos aquí la teshuvá. La teshuvá, que es otro principio fundamental. Entonces podríamos decir que la parashá nos muestra un principio que es el servicio, nos muestra el principio del perdón, nos muestra otro principio de la reconciliación, que es fundamental. Recordemos la parábola del hijo pródigo, donde el hijo regresa a los brazos de su padre y su padre le perdona y se reconcilia. Y ahí también vemos el principio de la teshuvá, porque el hijo que se había ido de su casa hizo teshuvá. Son los principios fundamentales que debemos nosotros tener en la vida y aplicarlos día tras día: el servicio, el perdón, la reconciliación y la teshuvá. Por otra parte, nuestra hermana Johanna hizo un comentario que realmente es significativo en esta parashá, cuando ella nos hablaba de la Shejiná que se había apartado de Jacob. Recordemos que Jacob había quedado como muerto después de la noticia que le dan sus hijos de la muerte de Joseph. La Shejiná se aparta de Jacob, ya Jacob no vuelve a tener alegría. Cuando hablamos de Jacob estamos hablando de Israel. Precisamente nuestra hermana Johanna decía que de un versículo a otro inmediatamente se ve el cambio de nombre de Jacob a Israel. Y entonces la Shejiná se aparta de Jacob, es decir, de Israel, por la supuesta muerte de Joseph. Después de la supuesta muerte de Joseph, la Shejiná, fíjense, la Shejiná se apartó de Jacob por una supuesta muerte. Por una supuesta muerte de Joseph, la Shejiná de Hashem se apartó de Jacob, y Jacob no fue más nunca, hasta después de encontrarse con él, más feliz. No fue más feliz, no se le vio feliz después de eso. Esto también nos habla de la Shejiná, la Shejiná en el Bet HaMikdash, en el sagrado templo. La Shejiná que cubría la Bet HaMikdash después de la muerte de Yeshua, la Shejiná fue retirada del Bet HaMikdash. ¿Por qué decimos que fue retirada del Bet HaMikdash, la Shejiná, después de la muerte de Yeshua? Porque después de la muerte de Yeshua, cada Yom Kippur, cuando se colocaba el paño rojo que se colgaba en las afueras del Bet HaMikdash, para ver el cambio del color rojo a color blanco, que era lo que indicaba realmente la expiación del pueblo, de ahí en adelante el pañuelo rojo nunca volvió a ponerse blanco. Después de la muerte de Yeshua, la Shejiná fue retirada del Bet HaMikdash hasta nuestros tiempos. Nunca más el pañuelo rojo se ha vuelto blanco. ¿Por qué razón?
porque la Shekinah fue quitada, así como la Shekinah le fue apartada de Jacob, de Israel, después de la supuesta muerte de Jacob, de José, así también después de la muerte de Rabí Yeshua, la Shekinah fue retirada del Bet HaMikdash, y ahora nada más esa Shekinah retornará y volverá cuando Jacob se encuentra con José nuevamente. Bendito sea Hashem, porque estos son muchos de los códigos de Torah, las cuales cuando nosotros los miramos con mucha atención, podemos traer a nuestras vidas una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Bendito el Creador. Adelante, mi hermano. Baruch Hashem. Vamos ahora con la quinta aliyá a cargo de nuestra hermana Shalom. Shabbat Shalom para todos los hermanos en esta mañana. A mí me corresponde la quinta aliyá, que la encontramos en el libro de Bereshit, capítulo 45, versículo 28. Y en el capítulo 46, versículo 27. Entonces vamos a iniciar. Pero antes, ustedes saben que la aliyá empieza desde el 45, desde el capítulo 45, versículo 28, pero yo quiero irme un poquito atrás. Vamos a leer el mismo 45, pero el versículo 27, para mirar algo que hay ahí. Y dice así la Torá. Y ellos le contaron, cuando habla de ellos, se está refiriendo a los hijos de Jacob. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que les había hablado. Y viendo Jacob los carros de José, los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Y dice el 28. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. La Torá, hermanos, cambia el nombre de Jacob de un versículo a otro. Por eso les leí hace un momento el versículo 27, porque en el versículo 27 dice que y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob, porque menciona o da el nombre de Jacob. Y en el versículo 28 ya entonces no se menciona el nombre de Jacob, sino que se menciona el nombre de Israel. Cuando el espíritu de Jacob revive, vemos que el nombre es cambiado. En el versículo 27, al final del versículo dice que el espíritu de Jacob revivió. Entonces, cuando el espíritu de Jacob revive, es entonces cambiado el nombre. Nótese que ya no le vuelve a llamar Jacob, sino que le llama Israel. Entonces, cuando el espíritu de Jacob revive, es llamado Israel. Entonces, pronto, y sé que lo hemos venido escuchando durante mucho tiempo, que pronto también llegará ese momento histórico cuando Israel como nación reviva. Entonces, cuando Israel como nación reviva, va a reconocer que Yeshua aún vive. Eso lo encontramos en Bereshit capítulo 45, 26 y 27. Ahora, en el capítulo 46, versículo 1 dice: y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre. Entonces la Torá dice que Jacob sacrificó al Dios de su padre, porque no pudo haber sido al Dios de su abuelo Abraham, sino al Dios de su padre. Eso me lleva al libro de Efesios capítulo 6, versículo 1. Hay una palabra que dice que
el hijo que honra a padre y a madre, y ahí mismo hay una promesa, Dios le dará muchos años de vida. Nos habla de la importancia de honrar. Entonces aquí este pasaje nos enseña que nosotros debemos honrar a nuestro padre, así como en su momento Jacob, honra al Dios de su padre Isaac. Continuamos, vamos a pasar al 46, versículo 2. Dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Dice que Dios habla a Israel en una visión nocturna, y lo llama 2 veces, Jacob, Jacob. Cuando leía esta palabra y leía que 2 veces llamó a Jacob, me acordé también cuando Samuel, que también lo llama 2 veces, le dice Samuel, Samuel, y él se levanta, dime mi siervo Elí. Y varias veces pasó así, y siempre lo llamaba 2 veces. También el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 11, llamó a Abraham, y lo llamó también 2 veces, Abraham, Abraham. O en Éxodo capítulo 3, versículo 4, cuando también se dirigió a Moisés, lo llamó también 2 veces. Entonces, en la Torá encontramos que el Eterno llama a las personas por su nombre 2 veces. Y eso lo vemos en los diferentes pasajes que les acabo de mencionar cuando llamaba a su siervo 2 veces. ¿Por qué lo llamaba de esta forma? Él lo llamaba 2 veces porque cuando nosotros vamos a los pasajes y los leemos, encontramos que ellos están pasando por momentos difíciles en los que tienen que tomar una decisión y la decisión no es fácil. Por eso en este pasaje llama también 2 veces a Jacob, Jacob, Jacob. ¿Qué estaba sucediendo? Por lo que el Señor tiene que llamarle 2 veces a él también. Y leyendo la Torá nos encontramos que Jacob tenía miedo, tenía temor en descender a Egipto, y quiero mostrarle a través de las escrituras cuáles eran esas razones por las cuales Jacob no quería descender a Egipto. Voy a ir al libro de Génesis, capítulo 15, para el que pues, tiene ahí su lapicero y su cuaderno a la mano, puede anotar Bereshit, capítulo 15, versículo 13. Y dice, entonces Hashem dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Era sabido para Jacob que su pueblo, por una profecía que le había sido dada a su abuelo Abraham, el pueblo iba a caer en esclavitud durante 400 años. Y Jacob sabía de esta profecía que se le había dado a Abraham. Y no es fácil saber que se va a caer en esclavitud y que se va a durar 400 años. Entonces, esta era una de las razones por las cuales Jacob no quería descender a Egipto. Vayamos ahora a Génesis, capítulo 26. Génesis, capítulo 26, versículo 1 y 2. Y leo para ustedes la palabra. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Esta era la segunda razón por la cual Jacob tenía miedo en descender a Egipto, porque se le había dado un mensaje y el mensaje era que no había que descender, y en el versículo 1 dice en tiempos de hambre, o sea, ahí estaba la señal dada, venía un tiempo de hambruna, y en ese tiempo de hambruna no vayas a descender a Egipto. Entonces vemos el temor de Jacob en descender a Egipto. Primero iban a ser esclavos durante 400 años, y segundo, y aquí en este segundo, en el tiempo de hambruna, que no se descendiera también. Entonces estaban como esas 2 razones por las cuales Jacob
prefería quedarse quieto, aun cuando estaba ese deseo inmenso en su corazón de ver a su hijo. Entonces, dice la palabra en Génesis 46, Bereshit 46, 4, que cuando él tiene todo este temor, todo este miedo, dice aquí en el versículo 3, y dijo, yo soy tu Dios, el Dios de tu padre, no temas. Dice, cuando él tiene todo ese temor, todo ese miedo en descender a Egipto, viene a través de esa visión nocturna, de ese sueño que Dios le da a Jacob. Dice que le dice, no temas en descender, porque dice, porque allí yo haré de ti una gran nación. Entonces, vemos que en ese momento de temor, el Señor viene y le habla y le dice, no temas, ve a Egipto, que yo allí te multiplicaré. Y le recuerda nuevamente la palabra que dio mucho tiempo atrás, y los haré como las estrellas del cielo, en multitud. Y el 46:4 dice, no temas, porque yo descenderé contigo. No estarás solo, Jacob, ve que yo estaré contigo. Qué bonita esta palabra cuando muchas veces nosotros también sé que nos encontramos en la situación de Jacob, en las que tenemos que tomar decisiones importantes, cruciales, que pueden cambiar para bien o para mal, y nos encontramos en esa encrucijada entre la espada y la pared que no sabemos qué hacer. Qué bonito es que podamos hacer un alto en nuestras vidas, porque yo sé que si Dios le respondió a Jacob es porque él fue a Dios. Entonces, qué bonito que nosotros también en esos momentos cruciales en los que tengamos que tomar una decisión, podamos hacer un alto, podamos ir a Dios para que entonces Dios también venga a nosotros y nos pueda, así como a Jacob le llamó 2 veces, nos pueda llamarnos también 2 veces, y a través de sueños, si Él lo quiere así, nos pueda decir qué decisión, porque Él le dice ahí qué decisión tenía que tomar Jacob, tenía que descender a Egipto. Y qué bonito que Dios también en este tiempo nos pueda decir a nosotros que nosotros no estamos solos, que Él está con nosotros, y que nos pueda mostrar esa puerta abierta por la que nosotros debemos salir. Y continuamos en el 46:6, que dice, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Ya cuando Dios le habla a Jacob y le dice, bueno, desciende a Egipto, entonces vemos que Jacob en este pasaje toma sus ganados, toma los bienes, toma a su familia, a todos los de su casa, y desciende a Egipto. Dice que más o menos, cuando continuamos la lectura, más o menos descendieron con Jacob unas 70 personas aproximadamente. Hay una disputa que en la Septuaginta dice 75, cuando se lee ahí 69, pero aproximadamente, hablando de un número, fueron 70 almas que descendieron con Jacob a Egipto. Entonces, este es mi aporte en la mañana de hoy en esta quinta aliyá. Bendiciones para todos. Bendiciones, hermana. Muchas gracias por ese análisis. Vamos a pasar a la aliyá número 6, que está a cargo de nuestro hermano Joseph Paniagua. Bueno, creo que el hermano Joseph Paniagua no está en la sala, así que nos tocará hacer la lectura y hacer un aporte por alguno de nosotros. Amén, amén. 46:28 al 47:10. Vamos a ver. 46:28. Dice así: y a Yehudá envió delante de él a José para realizar preparativos antes de que él llegara a Gochén, y llegaron a la región de Gochén. Y preparó José su carruaje y subió a reunirse con Israel su padre en Gochén. Apareció ante él, cayó sobre su cuello y lloró sobre su cuello profusamente. Y dijo Israel a José: ¿puedo morir ahora?
después de haber visto tu rostro, porque aún estás vivo. Y dijo José a sus hermanos y a la familia de su padre, subiré y relataré al faraón y le diré, mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, pues han sido hombres de ganado, sus rebaños y su ganado y todo lo que poseen lo han traído. Y sucederá que cuando los convoque el faraón y diga, ¿cuál es su ocupación? Ustedes dirán, hombres de ganado hemos sido, tus siervos desde nuestra juventud y hasta ahora, tanto nosotros como nuestros antepasados, para que puedan asentarse en la región de Gochen, pues son abominables para los egipcios todos los pastores de ovejas. Y vino José y le relató a Faraón y le dijo, mi padre y mis hermanos, sus rebaños, su ganado y todo lo que poseen, han llegado de la tierra de Canaán y ahora se encuentran en la región de Gochen. De los menores de sus hermanos, tomó 5 hombres, los presentó ante Faraón. Y dijo el Faraón a sus hermanos, ¿cuál es su ocupación? Y respondieron al Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, tanto nosotros como nuestros antepasados. Y dijeron al Faraón, a morar en la tierra hemos venido, ya que no hay pasturas para los rebaños de tus siervos, pues es grave la hambruna en la tierra de Canaán. Ahora te rogamos que permitas habitar a tus siervos en la región de Gochen. Y dijo Faraón a José, diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está ante ti está. En la mejor parte de la tierra establece a tu padre y a tus hermanos, que se asienten en la región de Gochen, y si sabes que hay entre ellos hombres idóneos, designa los jefes sobre ganado de mi pertenencia. Y trajo José a Jacob su padre y lo presentó ante el faraón, lo bendijo Jacob al faraón y le dijo el faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Respondiendo Jacob al faraón, los días de los años de mis peregrinaciones han sido 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han alcanzado a los días de los años de vida de mis antepasados en los días de sus peregrinaciones. Y bendijo Jacob al faraón y abandonó la presencia del faraón. La hermana Johanna tiene la mano levantada. Sí, quería hacer un aporte acá con respecto a esta lilla que, bueno, que aprendemos cada año, ¿no? Pero hay momentos en los años de los ciclos de estudios de la Torá donde se nos es revelado un versículo en especial, un pasuk en especial, ¿no? Y que yo quiero resaltar este pasuk, y aquí vemos una tremenda enseñanza, y es el número 8 y el número 9, los que acaba de mencionar el hermano. Y dice así, y dijo Parot a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Qué podemos ver acá? ¿No? Que a pesar de que Jacob era un hombre, un patriarca, un hombre que ahora vemos, porque es nombrado acá en ese momento cuando dice, y dijo Faraón a Jacob, o sea, vemos la condición, no se habla de Israel, se habla de Jacob, y vemos la condición humana, ¿no? Cómo responde, todavía habitaba en él, producto de esa separación de la Shejinah del Eterno, que tenía que morar en ese patriarca. Allí vemos que está respondiendo, es el Jacob hombre, el hombre que se queja, ¿no? Que se queja de los años, de las vicisitudes y de las adversidades que por las cuales él tuvo que pasar en comparación al resto de los patriarcas. Entonces, dicen los hajamim, estuve investigando sobre el estudio de esta parashá, aportan los hajamim, que los años de vida de Jacob fueron acortados producto de esa queja, producto de esa separación de la Shejinah del Eterno, que tenía que morar en él en esos años de luto, ¿no? Pero él imperó esa parte humana,
esa parte del humano, ¿no? Que nos valemos de nuestras propias fuerzas y olvidamos que quien nos da las fuerzas es el Eterno, ¿no? Entonces, quería resaltar estos dos pasos porque aprendí de esta enseñanza esto que dice, ¿no? Quería resaltar eso y quería hacérselo, o sea, compartirlo con ustedes. Amén, amén, hermana. Baruch Hashem. Bueno, gracias a la hermana Joana por el comentario, ya que el hermano Paniagua no está acá. Todos los que tengan preguntas o algo relacionado a la paracha o alguna de las aligías que están, todo el que levante la mano de aquí en adelante, al final pueden hacer la intervención y las preguntas cuando ya el maestro cierre la conclusión de la paracha. Vamos a darle ahora la entrada a nuestro moré para que nos haga como un recuento de estos dos comentarios que han pasado y al final tenemos el espacio para que cada uno haga sus preguntas y algún aporte adicional que tengamos por allí. Muy bien, mi hermano Argemiro, muchísimas gracias por porque el día de hoy nos has apoyado y has servido como gabay. Realmente agradecido por todo ese apoyo y todo ese esfuerzo que cada uno de ustedes realiza para mantener estos espacios de estudio de Torah y de aprendizaje. Antes, creo que está pendiente la séptima aliyá a cargo de nuestro hermano Alexander, si no recuerdo mal, creo que queda pendiente la séptima aliyá. Entonces, no sé si les parece bien que le demos pase a nuestro hermano Alexander y entonces hacemos un solo comentario y concluimos. ¿Les parece? Amén. Bueno, Baruch Hashem, esta es un poquito más larga que todas, pero voy a leer una parte para que nos alcance el tiempo. Está desde el 47:11. Entonces dice así: estableció José a su padre y a sus hermanos y les dio posesión de la tierra de Egipto, en la mejor parte de la tierra, en la región de Ramsés, tal como lo había ordenado el faraón. Y sustentó José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, de acuerdo con los hijos. El pan no había en toda la tierra, pues la hambruna era muy grave. Languidecieron la tierra de Egipto y la tierra de Canaán a causa del hambre, y recolectó José todo el dinero que se encontraba en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a través de las provisiones que estaban comprando, y trajo José el dinero a casa de Faraón. Entonces, en el comentario de acuerdo a lo que estaba yo pues leyendo, disculpe, creo que voy a activar aquí la cámara. Ok. Se ve en esta parte de la aliyá un gesto generoso de amistad, o sea, como se manejaba en la realeza. O sea, el faraón tiene un gesto grande con José, le ofrece la tierra de Goche, ¿sí? Faraón no le contesta a una clase baja de pastores hebreos, sino que él hace alarde o aplica la realeza y le da su respuesta a José. Él le responde a José y le dice incluso, dele la mejor parte, la tierra buena. ¿Sí? Cuando Jacob es presentado ante Faraón, eso fue una reunión aparte a la que los hermanos de José habían tenido con el faraón. Y dice la palabra que Jacob bendice al faraón. Suena raro, ¿cierto?
ya que pues eso es lo contrario a lo que pues normalmente pudiésemos pensar. Pudiese parecer que un humilde y simple pastor como Jacob, refugiado, que no tenía derecho o lugar en bendecir a un hombre como lo era el faraón, ¿sí? Pero lo que nos muestra era que existía en esos días el respeto que existía en esos días, ¿sí? Probablemente Jacob era el hombre más anciano de todo Egipto, ¿sí? Probablemente más anciano, el más anciano que el faraón hubiese conocido. Dice que los registros egipcios simplemente no muestran a los egipcios viviendo tanto tiempo como sí vivían los hebreos. De hecho, que Jacob tiene acá 130 años de edad. Aunque la mayoría de todos esos años no habían sido placenteros, pero él le dice al faraón, 130 años no es nada. Mis ancestros vivieron mucho más que yo. Entonces, Jacob y toda su tierra, todo su clan se establecen en Goche y permanecen allí por los próximos 4 siglos. Ahora, se nos dice que la hambruna continúa, que está más severa, que los egipcios con los extranjeros llegan a depender más incluso del grano y de los alimentos que José había guardado, porque el fruto de la tierra pues llegó a ser menos. Estaban viviendo ese problema. Nosotros también podemos ver cómo el faraón no solamente ganó posiciones de toda la tierra de Egipto, sino que él se extendió. Sí, no obviamente por lo que ha hecho el faraón, sino por la bendición que tenía José, hasta Canaán. Sí, cuando se terminaba la comida, la gente usaba todo el dinero, luego de que vendían el ganado, hacían intercambios por comida y ellos pues prácticamente se vendían al servicio del faraón. El faraón era ley en ese momento y lo que él decía así era. Lo importante era darse cuenta que las personas estaban dando su dinero, tierra y libertad. Pero estaban tratando era con José, el hebreo. Porque si vamos a ver bien atrás, le dice el faraón a José, le da libertad de todo. Lo único que no le da es que sea primero que el faraón. De resto, él tenía la libertad de decir sí, de decir no, de aceptar o no aceptar. Entonces, como la tierra que le pertenecía ahora era inservible para el faraón si no tenía quien le atendiera su ganado, quien le labrara la tierra. Y qué más que los israelitas eran expertos en esa parte. Entonces, José entra a las personas que habían desposeído su tierra en una relación de propietarios arrendados con el faraón en lo que concierne a la tierra, pues ellos estaban ahí refugiados. Podían manejar esa tierra, pero pues estaban en una parte que no les correspondía. A la gente le era permitido permanecer y vivir en la tierra que le habían dado a José, pero ellos tenían que dar una porción sustancial, o sea, tenían que poner a producir esa tierra y darle ganancias a Faraón como pago de su renta. Tenían que poner a producir esa tierra y poner a producir el ganado al Faraón. Estaba más cercano de la esclavitud que a un trato de negocio, ¿sí? Los sacerdotes de Egipto estaban exentos de este acuerdo, ya que ellos eran los que custodiaban el Estado. Y la obligación de los egipcios era cuidarlos. Entonces, los egipcios odiaban a los israelitas
y un momento trascendental que fue el comienzo del cumplimiento de la profecía de Abraham de la esclavitud de sus descendientes. Ellos eran hollados por los egipcios. Ahorita, como decía la hermana, pues por eso Jacob pues tenía cierto temor. El actual faraón, encontré que el actual faraón semita le pudo haber importado poco lo que los egipcios querían. Pero años más tarde, cuando la gente egipcia derrocó a los hollados extranjeros, que eran los hicsos, que eran los gobernantes de Egipto, instalaron a un faraón egipcio. Y encontré que decían que ahora eran libres de exigir castigo a estos hebreos. O sea, podemos ver que aunque la tradición de los egipcios no era querer a los hebreos, odiaban a los hebreos, sin embargo, los hebreos habían alcanzado esta bendición, ¿sí? Dirigidos por José, ¿sí? Y habían tomado tierra. Y ese era un coraje que a ellos los enardecía por la envidia que ellos tenían acumulada por años, ¿sí? Para empeorar la situación, vemos en el verso 27 que cuando los egipcios estaban siendo forzados a entregar su tierra por comida, los israelitas estaban adquiriendo la tierra de Gochen, ¿sí? Ellos entregaban tierra por comida, pero a los israelitas les estaba llegando una bendición grande que le estaban dando una tierra próspera, de la mejor parte. Y ahora esa tierra y en esa tierra que ahora ellos poseían, ellos eran prosperados y crecieron dramáticamente en número, mucho más que los egipcios, ¿sí? Ahora vemos que Jacob vivió 17 años en Egipto y antes de morir, a la edad de 147 años, Jacob, el último patriarca, sería el único en morir en tierra extranjera. Pero su deseo, obviamente, porque él sabía que el tiempo se acercaba, llama a Jacob a su lado y le hace prometer que no dejara su cuerpo sepultado en Egipto, sino que sus restos fueran llevados a la tierra prometida. ¿Sí? Él no tenía necesidad de preocuparse, sino que esa promesa fuera cumplida, porque antes de que él llegara a Egipto, Dios le aseguró a Jacob que su deseo iba a ser concedido. Entonces él le dice a José que no lo vaya a dejar ahí, que no lo vaya a dejar ahí. Entonces, hasta acá más o menos llega lo que pude encontrar, lo que pude indagar, y me llama la atención de cómo los temores de Jacob, ¿por qué los temores de Jacob? Y la pregunta que quería hacer ahorita cuando levante aquí la mano de la anterior Aliyah, que me llama la atención de cómo José le dice a sus hermanos qué tienen que hablar ellos cuando se presenten ante el faraón. Entonces me llama la atención que los hermanos de José eran eruditos también en Torá, porque tenían Torá que había trascendido de su padre a ellos, de generación en generación. Pero aún así, siendo eruditos en Torá, muchas veces nosotros podemos ir a una parte y no sabemos qué decir, o podemos cometer el error de lo que digamos estar en contra nuestra. Entonces siempre se necesita de un líder que le diga al pueblo, que le diga al hermano, mire, diga esto, hable esto, pronuncie esto, porque puede ser que pueda tener mucho conocimiento, pero en el momento puede pronunciar algo que puede ir en contra en ese momento de la cultura, de lo que ellos pensaban, del odio que le tenían los egipcios a los hebreos. Hasta ahí llega mi introducción, More, de lo que pude encontrar y estudiar. Baruch Hashem, hermano Alexander, por ese análisis. Bueno, la pregunta que hizo el hermano, vamos a darle el paso a nuestro More, que nos haga una conclusión general de toda la parashá, códigos de Torá que hay escondido acá, y vamos a dejar la pregunta del hermano Alexander para final, que es casi la misma pregunta que yo tenía, porque José le dice a sus hermanos, van a decirle a Faraón tal cosa, pero resulta que los hermanos al final
dicen lo contrario que José dice que les diga a Faraón. O sea, José les dice que digan algo y ellos al final terminan diciendo otra cosa, porque ese trabajo de ellos era una abominación para la tierra de Egipto. Más sin embargo, ellos afirman delante de Faraón lo que José le había dicho que no dijera. Entonces, Moré, háganos una conclusión general de todos los códigos que hay aquí encerrados y todo el que vaya teniendo la pregunta va levantando la mano y al final el Moré, después de la conclusión y una oración que haga, va respondiendo todas las preguntas que van quedando ahí en orden. Muy bien, bendito el Creador, bendito el Altísimo. Gracias damos a Hashem por este tiempo, ¿no? Tiempo bastante especial, un tiempo hermoso que nosotros podemos tener en el estudio de Torah, acercándonos a HaKodesh Baruj Hu a través del conocimiento de la Torah, el estudio, la reflexión de la Torah, que nos conduce, como dijo el maestro, a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Muy bien, hace un momento en el comentario de la parashá número 6 que estaba realizando mi esposa, ella nos hablaba acerca de el espíritu que revive en Jacob. Cuando el espíritu de Jacob revive, me llamó mucho la atención cuando ella hizo mención de cuando el espíritu en Jacob revivió, porque inmediatamente pude mirar que qué había ocasionado que el espíritu de Jacob entrara en un estado de decaimiento. Podríamos decir que qué provocó que el espíritu de Jacob muriera. De cierta forma, si nosotros continuamos viendo la secuencia de la narración que la Torá nos viene presentando, nos damos cuenta con claridad que los hijos de Jacob, cuando le dan la noticia que Joseph había sido devorado por algún animal en el campo, había sido devorado por algún animal en el desierto, Jacob inmediatamente, después de escuchar esas palabras de sus hijos, es allí donde él entra en una depresión. Es allí donde Jacob va a comenzar a sufrir un calvario en su espíritu, un calvario interior, lo cual nos indica claramente que las palabras pueden infundir vida o pueden infundir muerte, dependiendo el tipo de palabra que se esté dando, el tipo de palabra que se esté hablando. Dijo el maestro en algún momento, haciendo referencia a las palabras, Yeshua Rabenu dijo que las palabras son espíritu y son vida, dijo él. Mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, vemos claramente que cada una de nuestras palabras son espíritus y esos espíritus pueden producir vida o también pueden producir muerte. Así que las palabras de los hijos de Jacob, cuando llegaron al oído de su padre, lo que produjeron fue palabra de muerte, lo que produjo fue muerte. Las noticias que llevaron los hijos de Jacob a su padre produjeron muerte. Pero la Torá también nos dice que después que Jacob escuchó la noticia que le llegó, cuando le dicen que su hijo Joseph está vivo en Egipto, es allí donde entonces la Torá marca esa frase que dice, y el espíritu revivió en Jacob. O sea, que esa noticia que recibe Jacob hace que su espíritu reviviera. Entonces, vemos claramente que una persona, cuando escucha palabras de Torá, esta persona puede vivir. Una persona que ha estado viviendo un calvario en su vida, una persona que ha vivido un tiempo de angustia, un tiempo de agonía, cuando comienza a escuchar palabras de Torá, su espíritu, su alma se alienta. Ya lo decía nuestra hermana Johanna también en un momento, cuando Jacob dice, son muchos los años que he vivido, pero son pocos los años de dicha,
parafraseando. Así que cuando las palabras de Torah llegan al corazón de una persona, infunden vida a esa alma, a esa persona, y la persona revive su espíritu. Entonces, lo que debemos tener es mucha atención con lo que hablamos. Debemos prestar atención con lo que decimos. Debemos tener mucha atención con qué tipo de palabra están saliendo de nuestros labios. Si estamos nosotros transmitiendo vida o si de lo contrario estamos transmitiendo muerte, como es el caso de los hijos de Jacob cuando le dan esa noticia, cuando le notificaron acerca de la supuesta muerte de Joseph. Esto es algo de lo que nosotros podemos encontrar en esta parashá, donde debemos aprender también a hablar y a que nuestras palabras sean palabras que lleven vida a las personas que están viviendo momentos difíciles y momentos de angustia. Que cuando veamos a una persona que está atravesando por una circunstancia o por un momento lamentable, por una situación crucial, nosotros debemos siempre llevar una palabra de aliento para que la persona pueda recibir espíritu de vida y no espíritu de muerte. No acabar a la persona en vida, sino todo lo contrario, infundirle ánimo, esperanza, aliento, para que así la persona pueda salir adelante en medio de la dificultad que esté presentándose. Bendito sea Hashem. Muy bien, entonces vamos a dar nuestra bendición por el cierre del comentario, el estudio de esta semana, y posteriormente damos paso a las preguntas a cada uno de nuestros hermanos. Bendito eres tú, Adonai, Elohenu, soberano del universo, que nos has entregado tu Torah, Torah de verdad, y ha implantado en nuestro interior vida eterna. Bendito eres, Adonai, dador de la Torah. Tuya es la gloria y el honor por siempre, Rey soberano. Gracias por tu palabra. Gracias por tu dabar que nos has dado, porque es maná a nuestra alma. Bendito Elohim de Israel, te suplicamos para que en este Shabbat puedas traer liberación a cada uno de nosotros. Te damos el honor en virtud del nombre del Santo Maestro de Israel, Mashiach, Yeshua. Amén. Y amén. Muy bien, vamos entonces a dar paso a las preguntas el día de hoy. Muchas gracias, Moré. No sé si va a grabar la pregunta o corta la grabación hasta acá. Usted dirá.